Pues como se dan cuenta, ya estamos de vuelta en este juego de manos, la partida está en curso, estamos en el tiro al blanco, platicando con el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio. Consejero, pues ya entramos al tema del dinero. ¿Cómo les pega como Instituto Electoral todas estas afectaciones económicas que a nivel nacional e internacional se están viviendo y cómo impactan los planes que el propio instituto tenía? Bueno, lo hemos dicho, tenemos que ser sensibles y reconocer que la situación económica, como usted bien dice, no solo estatal, sino nacional e incluso internacional, no es precisamente boyante. Debemos ser muy cuidadosos, tenemos a nuestro cargo recursos públicos sobre de los cuales tenemos además que rendir cuentas, entonces no estamos, o más bien estamos muy conscientes de la necesidad de ser cuidadosos en el ejercicio del presupuesto. El año pasado el Consejo General aprobó una solicitud de presupuesto, un anteproyecto, digamos, de presupuesto del orden de los 1.300 millones de pesos. Esto, cuando ya fue finalmente aprobado por la legislatura, fue una cantidad menor, sensiblemente menor, en la que además la mitad de esos recursos, de esos 1.300 millones de pesos, son recursos para los partidos políticos que no se pueden reducir, o sea, se reduce en la parte solamente operativa del instituto. Esto nos ha obligado a, digamos, ajustar nuestro programa anual de actividades. Es algo muy importante. Todo nuestro recurso debe estar ejercido debidamente en función de alguna de las actividades programadas. No tenemos dinero para lo que se nos ocurra, sino tenemos que irlo adecuando, o tenemos que irlo ejerciendo conforme al programa anual de actividades. Entonces, eso nos obligó a contraer nuestro programa anual de actividades en diferentes áreas. Comunicación social, por ejemplo, es una de las áreas que ha tenido que acotar su capacidad de operación. En capacitación también redujimos una parte importante. En capacitación habíamos previsto ir preparando materiales y documentación que nos pudiera servir incluso para el próximo proceso. En este año, en 2016, iniciamos el proceso que vaya a desembocar en la elección de quien gobierne el Estado en el próximo periodo. Entonces teníamos previsiones que ahora no vamos a poder atender sino hasta que empiece efectivamente el proceso electoral. Entonces, algo importante, ninguna actividad sustantiva del instituto se va a dejar de realizar. No podríamos, sería bastante irresponsable de parte del servidor decir es que no lo vamos a hacer porque no hay recursos, ¿no? Hicimos un ajuste, un esfuerzo importante. Nuestros nuevos titulares de las áreas han sido bastante acuciosos en ese sentido y lograron hacer un ajuste presupuestal que nos va a permitir realizar todas las actividades sustantivas del instituto, aunque de una manera, por supuesto, más limitada. Insisto, o sea, ¿bajan metas? Siguen haciéndolo, pero no en la misma reducimos cantidad. Actividades. Por ejemplo, había 2 carreras por la democracia, que es una actividad que nos ha dado un muy buen resultado, nos posiciona con gente que normalmente no está atenta o no está fijándose exactamente en qué está haciendo el Instituto Electoral del Estado de México. Ahora vamos a hacer solamente una de estas carreras. Algunos concursos los vamos a dejar ya no vamos a proponer concursos nuevos, que son actividades pues que nos permiten posicionarnos en diferentes espacios, en diferentes grupos sociales que este año pues vamos a tener que ajustar. Consejero, semanas atrás se observaron algunos ajustes en la estructura propia del órgano electoral, algunas direcciones. Que nos comentara si ya concluyó esa etapa y que nos comentara más o menos en qué áreas se definieron para la gente que no está muy enterada de él. Sí, venturosamente este procedimiento culminó desde el año pasado, y lo digo así en estos términos porque cumplimos a tiempo. El INE, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo, el 865, ahora famoso ya entre los soples, porque está presentándole a cada uno una dificultad específica o una situación específica para cumplirlo, un acuerdo mediante el cual determinó cuál era el procedimiento que se debía seguir para designar a los titulares de las áreas ejecutivas de los órganos públicos locales electorales como el IEM, y también para designar a los consejeros, las y los consejeros distritales y municipales. Les comentaba hace un rato, por ejemplo, ya en Chautla usamos este procedimiento del 865 para designar a los consejeros, a las personas que integran pues el Consejo Municipal. También tuvimos que hacer ajustes en áreas directivas del instituto. Tenemos direcciones de la Junta General Ejecutiva que están ocupadas ahora por personal producto de este procedimiento. Fue un procedimiento, me parece a mí, de amplia participación. Se abrió prácticamente al público, quien estuvo interesado acudió, presentó documentación. Hicimos un procedimiento primero de revisión de los currículums y a partir de ello procedimos a entrevistar a las y los aspirantes. Cuidamos en lo posible la equidad de género. Por ejemplo, sí vamos a entrevistar hasta 5 aspirantes por vacante. De estos no podía haber más de 3 de un solo género. Recuerdo ahorita, por ejemplo, en el caso de la unidad informática, solamente se presentaron varones, solamente hubo varones que quisieron, digamos, postular por esa vacante. Entonces, como solamente hubo varones, ya no entrevistamos a 5, entrevistamos solo a 3. Y de esto, el producto fue tener ahora nuestros nuevos directores en partidos políticos, en capacitación, en organización, en la dirección jurídico-consultiva,
en la unidad de comunicación social, en la unidad de informática, en el centro de formación. O sea, todos los puestos directivos del instituto que son nombrados por el Consejo General fueron en su caso renovados, y solamente el caso de nuestro director de administración, después de participar además en este proceso, se determinó que él era la persona adecuada para continuar en ese cargo. Entonces fue el único ratificado de 10, fue el único ratificado. Aumentamos la cantidad de personas directivos en el Instituto de Género Femenino. Creo que fue un procedimiento que le viene bien al instituto. Estamos en un buen momento, estamos algunos meses de iniciar el proceso electoral para elegir al gobernador o gobernadora del Estado de México, y estamos, pues yo diría que listos para ello. Regresando un poco a la situación del presupuesto, a ustedes les redujeron aproximadamente 200 millones de pesos en la legislatura. Sin embargo, se había hablado de que ustedes tenían un remanente o un ahorro de 60 millones de pesos. ¿Cómo se inserta este dinero, o va a seguir en el ahorro ahí esperando mejor oportunidades? Ahora es su momento. Nosotros tenemos como Instituto Electoral autonomía de gestión en ese sentido, incluso presupuestaria. No, el recurso que el Gobierno del Estado de México nos otorga debe ser escrupulosamente ejercido, les decía, tiene que estar siempre asociado con un programa, una actividad en específico. Del año pasado hubo un remanente, estos 60 millones de pesos que habíamos venido manejando más o menos desde octubre, son los remanentes del proceso electoral, o sea, dinero que teníamos presupuestado y no tuvimos necesidad de gastar porque compartimos algunos gastos con el Instituto Nacional Electoral, pero a estos 60 millones de pesos se sumaron otros recursos de otras áreas donde no hubo necesidad de ejercerlos, donde hubo ahorros en un ejercicio del presupuesto, me parece a mí racional y razonado, y entonces estos 105 millones de pesos que fueron ya al final el remanente del año pasado se suman a la cantidad que la legislatura nos otorgó para este año, y con ese nuevo gran total rehacemos el presupuesto. Aprobamos ahora en el mes de enero un reajuste presupuestal en el ejercicio del presupuesto y en las metas programadas. No tenemos guardaditos. Esto es un dato muy importante, porque de repente la gente tiene esa impresión de que con lo que sabe que se necesita para que funcionen los institutos electorales, somos instituciones que ejercemos grandes cantidades de recursos en diferentes actividades. De repente se queda la sensación de, bueno, tienen guardaditos y luego se los reparten, no tenemos esa posibilidad ni esa costumbre. Afortunadamente tenemos todo un procedimiento bastante escrupuloso para el ejercicio de los recursos, y en eso estamos empeñados. Consejero, ¿qué hacen de cara a la gente mientras no organizan elecciones? Porque Chautla, pues si bien les mantiene como la maquinaria funcionando en la organización electoral, pues es todo un institutote, ¿no? Permítame el término, para atender pues a 10 millones más o menos de ciudadanos que suelen votar. Sí. En ese tiempo, la promoción de la cultura política, la capacitación, además de la carrera, pues ¿qué es? Nosotros tenemos digamos así, un programa anual de actividades aprobado por nuestro Consejo General, y tenemos lo que llamamos los ciclos electorales. Toda institución electoral, y el Instituto Electoral por supuesto no escapa de esta lógica, tiene la necesidad de preparar un proceso electoral en un año previo, desarrollarlo durante el año de la elección, y el siguiente año es para evaluar. Estamos ahorita inmersos en esa actividad, precisamente estamos preparando la documentación, el material, los ajustes, viendo lo que nos funcionó, lo que nos sirvió, lo que se nos facilitó, lo que se nos complicó, para hacer las propuestas necesarias para modificar incluso nuestra normativa interna rumbo al próximo proceso electoral. Entonces, el trabajo del instituto es permanente, porque la actividad también es permanente. Usted lo señala, tenemos actividades de promoción de la cultura política y democrática de manera permanente, tenemos incluso la obligación legal, las y los consejeros, de desarrollar actividades académicas, se ha participado en diversos foros, o sea, tenemos una actividad intensa. El instituto se contrae cuando no hay año electoral, como estamos ahorita en este momento, incluso con esta contracción del personal. Solamente tenemos personal en oficinas centrales, con eso se está atendiendo la elección de Chautla. Comentaba hace un rato fuera del aire con don Javier, por ejemplo, la brigada de comunicación social no es personal contratado ni se contrata una empresa, sino es personal de aquí mismo del instituto, que se desplaza a Chautla para la colocación de carteles, la entrega de volantes a la ciudadanía. Entonces, ese tipo de actividades son las que nos ocupan en un año posterior a la elección, en preparar las siguientes. Es una actividad permanente. ¿Está preparado el Consejo General del IEM para la elección que viene? Ya mencionaba la elección de gobernador, iniciar el proceso electoral formal. ¿Está preparado el Consejo General para conducir la elección? Y con su experiencia, ¿en qué porcentaje podría crecer o cerrarse el padrón electoral para esa elección? Bueno, sí, estamos preparados porque contamos con el personal del instituto, que es personal de una capacidad probada, que está siendo evaluado permanentemente. Es un dato importante. Trabaja en el Instituto Electoral del Estado de México la persona que quiere hacerlo, pero que además ha demostrado que tiene las capacidades para ello. Tenemos un programa muy estricto de evaluación del desempeño. Incluso nos llevó ahora para la elección de Chautla. Hubo uno de nuestros compañeros vocales de la integración original de la Junta, digamos, que en su evaluación del desempeño resultó con 7.99 de calificación.
Nuestra calificación aprobatoria, porque así lo decidimos y lo diseñamos, es de 8, y dijimos de 7.9 para abajo, pues no pueden ser recontratados, es un criterio para la valoración del personal. No se redondea. No se redondea. Acá teníamos esa disyuntiva, como el propio elemento dice 7.9 para abajo no se recontrata, pero él no estaba abajo de 7.9, sino arriba de 7.9 con el 7.99, decidimos nombrarlo como vocal. Un partido se inconformó con esta resolución, acudió al tribunal, el tribunal le dio la razón y nos indicó que debíamos reponerlo, que pues nosotros mismos habíamos dicho que si no había calificación aprobatoria no se podría recontratar. Entonces todas estas actividades de evaluación son sumamente rigurosas y las tenemos que desarrollar para cumplir con nuestros programas. Hablando de evaluaciones, de alguna manera, ¿qué es lo que hay que modificar? Porque normalmente la autoridad es muy pasiva a la hora de proponer modificaciones a la ley, y ustedes son los que las aplican. Sí. En realidad los diputados llegan y muchos no tienen ni idea de qué es lo que es hacer una ley electoral. Sin embargo, ustedes también son pasivos al momento de decirles, a ver, nos falló esto, nos hace falta esto, ayúdanos por favor en este tema. ¿Qué le modificarían ustedes a la ley para hacer más operativa, más transparente, mejor calificada la elección de 2017? Bien, ahora en el 2015, pues la legislatura que actuó entonces en su momento, en 2014, me parece a mí bastante prudente en armonizar nuestro Código Electoral del Estado de México con base en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En algún punto, si me lo permiten, yo creo que incluso trajeron unas partes así como de, dicen los muchachos, copy-paste. Copy-paste. Lo tomaron. Un dato no sea de Wikipedia. Un dato muy curioso, por ejemplo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos, la nacional, digamos, dice que esta función que les platicaba hace un rato del secretario de la Oficialía Electoral se puede delegar en los vocales secretarios. Pues nuestro código dice, esta función se puede delegar en los vocales secretarios, igualito que la federal, solo que en nuestras juntas no hay vocales secretarios, hay vocales ejecutivos de organización y de capacitación. Creo que ese podría ser un buen momento, ¿no? ¿Quién está en la presidencia de esta comisión? El diputado Omar Velázquez. Omar Velázquez. Omar es el presidente. Y además está muy atento. En esa función del copy-paste para que tenemos escribir. Y de manera sustancial algo más, esto es operativo, ¿no? Sí, es más bien cuestión operativa. Estrictamente fue una ley que nos funcionó, pudimos resolver el proceso electoral concurrente con esa ley. Creo que harán falta ajustes. Por ejemplo, viene un tema importante a nivel nacional, el Servicio Profesional Electoral Nacional. Uno de los frutos de la reforma electoral fue, la lógica, o así se planteó, es el IFE, es un instituto que tiene un proceso de formalización, de profesionalización de sus servidores, y ese modelo es bueno, hay que replicarlo en todos los institutos estatales. El Instituto Electoral del Estado de México tiene bastante trabajo al respecto, es uno de los institutos que tiene su servicio profesional, digamos, mejor integrado. Hay a la vanguardia, ¿no? Así es. A nivel nacional. Así es, hay institutos que no tenían, por ejemplo, y ahora tendrán que tener este mecanismo del servicio, pero el nuevo estatuto que aprobó el INE obliga a que en las legislaturas de los estados se hagan las adecuaciones necesarias otra vez para armonizar el nuevo estatuto. Entonces sí, por supuesto que tendremos en su momento propuestas que hacer, tendremos que hacerlas de manera formal y documentada, pero creo que sí hay algunos puntos donde podemos opinar. Lo he tratado de señalar así, quiero ser prudente al respecto, no podemos marcarle la agenda a las y los señores legisladores, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer y saben hacerlo, pero si están dispuestos a escucharnos, creo que van a encontrar eso, de parte debería nuestra, tener buena oreja. De parte nuestra van a encontrar propuestas concretas. Claro. Ojalá. Oiga, ¿cómo va el tema del apoyo que el instituto da a los municipios para organizar sus elecciones de autoridades auxiliares? Era una gran cosa, visto por nosotros los ciudadanos, que ustedes pudieran entrar y ayudarles a dar transparencia, orden a estos procesos, legitimidad y tranquilidad a la población. Sí. Hay una limitante legal al respecto porque esa es una responsabilidad como tal de los ayuntamientos. Sí. Lo que dice nuestro código es que el Instituto Electoral del Estado de México puede coadyuvar con los ayuntamientos. Entonces, lo que hicimos, incluso, y lo quiero reconocer a propósito de una consulta que nos formuló un representante del partido, el licenciado Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, en noviembre del año pasado, nos dijo, bueno, ¿y esta función cómo la van a ejercer? Las preguntas que se dirigen al Consejo General no son preguntas inocentes, déjenme decirlo, no es así como de para saber qué vamos a hacer, sino las preguntas, las consultas que se hacen al Consejo se deben responder con un acuerdo. Entonces esto nos llevó a la necesidad de integrar un acuerdo que explicara cómo estamos dispuestos, cómo estamos posibilitados en este año para auxiliar o coadyuvar con los ayuntamientos en esta elección de las autoridades auxiliares. Es un acuerdo que se aprobó el 14 de enero, se puso una fecha de más o menos 2 semanas después para conocer qué ayuntamientos estaban interesados en recibir este apoyo. Nos interesaba mucho poner, lo quiero señalar, una fecha límite, no como un plazo fatal, sino como un primer acercamiento para saber
cuántos iban a requerir. Un plazo de corte, ¿no? Exacto. Para tener un estimado. Exactamente, para poder medir nuestras fuerzas. Sería muy irresponsable decir en este momento o en aquel momento, vengan cuando quieran y les damos lo que quieran. Tendremos que saber cuántos requieren del apoyo, qué apoyo requieren. Si me permite explicarlo de manera coloquial, diría que lo armamos como en esferas. Una primera esfera pequeña donde solamente vamos a prestar el material electoral. Las mamparas, las urnas, a facilitarle esa parte logística. Lo más básico. Si nada más quieren material, hay la posibilidad. Si aparte del material requieren asesoría respecto de cómo integrar las mesas, el diseño del material electoral, cómo van a ser las papeletas o las llamadas boletas, según como cada ayuntamiento lo determine en su convocatoria, también podríamos ampliarlo. Y hay una tercera esfera más grande donde incluso podemos dar capacitación específica para facilitar. Entonces ahí sí dependió de cada ayuntamiento. Tenemos hasta el momento 13 posibilidades de convenio, algunas ya firmadas. Recuerdo ahorita así rápido, Otumba, Tejupilco, Huixquilucan ya están firmadas. En la mañana del día de hoy estuvimos en Nezahualcóyotl firmando el convenio precisamente con las autoridades. Pero ahora sí depende de ellos, cada ayuntamiento tiene su propia necesidad. Dicen en mi pueblo, cada quien tiene su manera de matar las pulgas, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos es dispuestos a apoyarles. No hay un plazo fatal, no es de que pues, ya los que no pidieron ya no van a ser apoyados, no. Lo que sí es, y debemos decirlo y ser responsables al respecto, cuando se acerquen a pedir el apoyo tendremos que ver qué sí podemos y qué no podemos dar. Claro, no en automático, todo lo que piden como si fuera Carta a los Reyes. Uh-huh. Presidente, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha compartido. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer platicar con ustedes y estamos a sus órdenes. ¿Algo más? Bueno, si les parece, pues agradecemos una vez más al presidente del Instituto Electoral del Estado de México, don Pedro Zamudio, que haya estado con nosotros. Tenemos que ir a la pausa, pero antes les quisiera preguntar, ¿ustedes han oído hablar de Bansefi? ¿Han pensado dónde poner sus ahorros? Se los platico porque esta institución Bansefi, pues está dedicada a impulsar el ahorro como un factor para cumplir metas específicas, especialmente en parejas unidas recientemente. Así lo ha dicho la directora de este instituto, Alejandra del Moral Vela, quien además expresó su preocupación por la falta de cultura para ahorrar, sobre todo aquellas parejas que recién deciden unir sus vidas y que quieren planificar sus finanzas, hacer un patrimonio. Expertos financieros del Banco del Ahorro Nacional, que es Bansefi, explicaron que en la actualidad millones de jóvenes parejas minimizan el impacto de las finanzas sanas en el futuro y eso incluso puede contribuir a tener una relación estable, ampliando la posibilidad de contar con mejores condiciones de vida para sus familias. Dice el refrán que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se sale por la ventana. Una forma de evitar que eso pase pues es tener un control financiero y de preferencia ahorrar, y Bansefi está proponiendo que lo volteen a ver, que consulten lo que ofrece para que lo aprovechen. Vamos a los comerciales y regresamos aquí a Juego de Manos.